Muy buenos días. Vamos a continuar entonces con la clase. Estábamos trabajando con el tema 13 y 14. Continuamos entonces en esta oportunidad con lo que sería el tema 14 y 15. Están en conjunto porque obviamente estamos hablando de lo que son las sociedades mercantiles, lo que son las compañías anónimas, las sociedades anónimas. Y más o menos entonces trataba en la clase anterior de mostrarles a través de distintos documentos información que de una u otra manera pueda visualizar de una u otra forma esa normativa legal, esa resolución 019, esa disposición que es el Código de Comercio venezolano, en donde de una u otra manera podemos interpretar ya de forma práctica cómo se plasman en documentos mercantiles eso que de una u otra manera pactan esas personas que deciden asociarse para conformar una institución empresarial que se dedique, por supuesto, a esas actividades de comercio, tal como se indica en el Código de Comercio en los artículos 2 y 3, específicamente sobre lo que se refiere a actos de comercio, viendo, por supuesto, todo un resumen de lo que veníamos trabajando en otras oportunidades, en donde de una u otra manera estaba también allí agregada una serie de instituciones como las asociaciones civiles, como las fundaciones, como las cooperativas, como las asociaciones que también son sociedades de personas, pero que no tienen que ver en sí con lo que son las actividades de mercantiles, pero nos permiten de una u otra manera empezar a verlas, compararlas, diferenciarlas, analizarlas en función, por supuesto, de todas esas actividades que ustedes han venido entregando en las últimas 2 semanas que conforman esa información acumulativa. Hoy entonces vamos a dar continuidad a ese trabajo que venimos nosotros desempeñando y entonces vamos a continuar con este contexto de lo que son las láminas 12 y 13. Nosotros estábamos trabajando en las clases anteriores sobre lo que eran esas asambleas, esas actas que de una u otra manera, o documentos constitutivos que realizaban las sociedades mercantiles. Y empezábamos a comparar cada una de esas partes que tenía esas asambleas o esas instituciones. Hoy entonces voy a traerles nuevamente un documento para que podamos visualizar la información en líneas generales de lo que es un registro mercantil. En este caso, les estoy mostrando en la pantalla, en el compartir de pantalla, un documento que de una u otra manera hace referencia a lo que sería un documento constitutivo en donde se crea una institución y a su vez no solamente se crea, sino que también esa institución genera una serie de pactos, una serie de contratos, de condiciones contractuales entre las partes donde de una u otra manera esas partes deciden conformar lo que sería una sociedad mercantil. Esto que ven ustedes al inicio como lo explicaba también en la clase pasada, el número grande que ven allí, 443-26399, es el número de expediente. Siempre cuando ustedes van a dirigir cualquier comunicación de una sociedad mercantil, recordemos que las sociedades mercantiles pueden estar conformadas por personas naturales y por personas jurídicas. Las personas naturales somos nosotros, las personas jurídicas son otras empresas. Unas empresas pueden ser dueñas de otras empresas. En cualquiera de los casos deben ser representadas por personas naturales que van a conformar esa junta directiva, quién va a ser el presidente, el vicepresidente, los gerentes, en fin. Esas personas, cuando van a redactar cualquier oficio, recordemos de lo que hablábamos en el tema de personalidad jurídica, ya cuando las instituciones tienen personalidad jurídica, cuando se pueden representar, cuando tienen derechos y tienen obligaciones ante cualquier institución, entonces, si nosotros vamos a dirigir una comunicación, siempre esta carátula es fundamental para identificarnos. Entonces nosotros, Jesús Abel Sequeda Mora, en mi condición de, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, si fuera el caso, presidente de la empresa, aquí abajo está el nombre, Digital No S.A., ¿sí? Adicionalmente, inscrita en el registro mercantil, lo leen aquí arriba, registro mercantil primero del estado Táchira, ¿sí? En el expediente número, y vamos a colocar este número grandote, 443-26399, ese es el número de expediente, bajo el tomo, y entonces aquí dice 8A, RM1, número 42, año 2020, así se hace la presentación. Me dirijo a ustedes con la finalidad de
y ahí usted hace la presentación que corresponda. Si es para el Seguro Social, pues bueno, en el Seguro Social usted hará lo conducente. Si un tribunal, si es cualquier institución que se vaya a representar, entonces es interesante de dónde van a sacar ustedes esa información, mostrarles que esa carátula permite obtener esa información especial. Luego de tener esa información, entonces vamos, este es el reverso de la hoja, las planillas de pagos aranceles. Esto no nos interesa ahorita, esta es la presentación. Creo que les hacía referencia cuando se va a hacer la constitución, en este caso de una compañía anónima. Identificamos fácilmente una empresa, ¿por qué? Por sus siglas. Si es CA, significa compañía anónima. Si es SA, significa sociedad anónima. Si es SRL, significa sociedad de responsabilidad limitada. Cada una de esas siglas que están acá van a hacer una identificación. Cuando hablamos de fondos de comercio, entonces dice FP, fondo o firma personal. Bien, aquí entonces esta persona entonces hace la presentación de ese documento constitutivo que vamos a ver a continuación, y aquí entonces inicia ese documento constitutivo tal como establece el Código de Comercio. ¿Quiénes se asocian en este caso? 3 personas que de una u otra manera deciden conformar una empresa. Cada una de las partes está identificada dentro de las registros por títulos, por disposiciones o por cláusulas, y siempre van a ser numeradas. En este caso, para este documento, la cláusula primera va a ser referencia a la denominación, la cláusula segunda al domicilio, la cláusula tercera al objeto, la cláusula cuarta a la duración de la compañía. Cada una de esas disposiciones las veníamos señalando en esa resolución 019 en clases anteriores, y cada una de esas condiciones es dando cumplimiento al Código Orgánico Tributario. Cuando nosotros vamos entonces a generar la denominación, nosotros tenemos que identificar en los registros mercantiles qué tipo de organización vamos a crear. Para este caso estamos hablando de una compañía anónima, pero pudiera ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita, ya hemos conversado en eso, puede ser una sociedad anónima. En ese caso, pues nosotros vamos a tener que identificar esa condición y le colocan el nombre. Ya saben que ese nombre debe inicialmente hacerse un proceso de registro para que tengamos la posibilidad entonces de utilizar ese nombre y que sea un nombre inédito, que sea un nombre que no se haya utilizado por otra organización empresarial. Eso es algo que se hace a través de un sistema que se llama Sistema SAREN. Identificando entonces ese nombre puede ser muy largo, puede ser muy corto, ¿sí? De una u otra manera, eso queda ya a disposición de cada persona. Recordemos esas diferencias que habían entre las sociedades de personas y las sociedades mercantiles como tal, que son las sociedades anónimas, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuál era la diferencia? Que en las sociedades en comandita teníamos que agregar el apellido de las personas principales o de los socios. En este caso, no tenemos que hacer ninguna obligación de cumplimiento con agregar nombres o apellidos de las personas que integran esas sociedades mercantiles. En este caso, la empresa le van a colocar Digital Node, la cláusula segunda va a ser el domicilio, con referente al domicilio va a ser ese lugar en donde se va a establecer esa organización empresarial. Hemos recordado también que ese domicilio puede ser uno o pueden ser varios, puede ser una empresa que tenga varios domicilios, un domicilio principal y varias sucursales. Hay organizaciones empresariales que tienen representación en diferentes partes de Venezuela. Por ejemplo, Farmatodo, una empresa, una farmacia realmente, pero tiene distintos domicilios en distintos lugares de Venezuela. A veces en un mismo estado puede tener varios establecimientos. Obviamente esa disposición la tienen los accionistas, de donde van a querer crear organizaciones empresariales, pero al final esa empresa es una sola. Entonces allí nosotros vamos a identificar, cada organización empresarial va entonces a identificar ese domicilio. A veces hay domicilios que no son ni sucursales ni son principales, sino por ejemplo se requiere un depósito, un lugar donde se vaya a almacenar mercancía. Vamos a suponer que sea una empresa importadora, trae mercancía fuera del país y a veces se requiere entonces un lugar en donde almacenar esa mercancía. Entonces también vamos a poder establecer aquí depósitos. En el caso de empresas manufactureras, entonces vamos a agregar aquí las fábricas, los lugares de domicilio de las fábricas, esos lugares en donde de una u otra manera se va a hacer solamente un proceso de producción, de fabricación, de transformación de esa materia prima en productos elaborados. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener también que
identificar. Podremos tener entonces un domicilio principal, una fábrica y una sucursal y un depósito o una de cualquiera de las que nosotros podamos requerir. Lo que trato más o menos es demostrarles que toda esa información siempre debe tener que estar allí de forma clara y de forma inequívoca. La cláusula tercera tiene que ver con el objeto. El objeto siempre debe ser entonces un acto de comercio de los que están descritos en el Código de Comercio, en los artículos, en el artículo 2. Claro está, el Código de Comercio es un instrumento legal muy antiguo, muy viejito, pero puede haber algo que se asemeje a eso y en función de ese objeto de comercio, entonces se va a establecer la realidad mercantil de lo que de lo que de una u otra manera se refiere a la empresa. Vamos a recordar que ese objeto comercial debe ser lícito. Si no es lícito, no va a ser permitido el registro de esa institución. El objeto de comercio puede ser muy largo, puede ser muy corto. Generalmente los objetos comerciales pueden incorporar que tengan la posibilidad de importar, la posibilidad de exportar o sencillamente de realizar compras al mayor o compras y ventas al de tal. En cualquiera de los casos pueden hacerlo para un solo uso, solamente de tal, solamente mayor, las dos mayor y de tal. Y también pueden agregar las otras dos que sería importar y exportar, cualquiera de las condiciones a las que corresponda el producto. Si estamos hablando de una empresa de servicios, por ejemplo, transporte, comunicaciones, entonces se va a describir en ese caso el objeto. Ese objeto comercial puede ser amplio. Vemos por lo menos algunas empresas, vamos a nombrar aquí algunas, como por ejemplo Supermercado Barata, que vende inclusive televisores, vende algunas cosas en algunos momentos, bicicletas, en fin. La Cor también es una empresa que tiene bastante amplio el objeto y así hay muchas organizaciones empresariales que llaman tiendas por departamentos, entonces eso pues va a permitirse en función de que se modifique ese documento constitutivo y se agregue entonces esa información al objeto comercial. La duración es una de las condiciones interesantes, la cláusula cuarta que vemos allí en esta hoja que les indico el compartir de pantalla, tiene que ver entonces con esos 20 años que está estableciendo en este caso esta organización. Pudiera haber una organización completamente diferente que establezca un tiempo distinto a 20 años, pueden ser 5 años, puede ser un solo año, en fin, eso queda a libertad de las personas que deciden asociarse, ¿ok? Eso no es algo que es obligatorio, que tiene que existir, perdón, un tiempo especialísimo, sino que ese tiempo va a ser en función de lo que dispongan cada una de las personas. Luego de que terminamos ese título primero, que tenía que ver entonces con la denominación, con el objeto, con la duración de la organización empresarial, pasamos entonces a esa necesidad de dar cumplimiento a la realidad de con qué se va a constituir esa organización empresarial. Yo les venía mencionando entonces que las organizaciones empresariales se pueden constituir de varias maneras. En dinero en efectivo es una, podemos hacerlo a través de dinero en efectivo o podemos hacerla a través también de bienes, por ejemplo, cuando vamos a construir cualquier empresa, yo tengo un carro, el otro tiene un local, el otro tiene, qué sé yo, unas vitrinas, no sé, y al final pues agrupamos toda esa cantidad de bienes y conformamos ese capital social. Ese capital social dentro de las sociedades mercantiles va a estar distribuido en acciones, ¿ok? Es interesante que cada vez que entonces se va a establecer un capital social, se va ese capital social a identificar en acciones y se va a identificar en un monto especialísimo. En este caso, esta empresa tiene un capital social de 1.000.000.000 de bolívares. Aquí vemos entonces 1.000.000.000 de bolívares y ese sería el capital total. La totalidad de ese capital, ya decía inicialmente que estaba conformado por 3 accionistas, o sea que esos 3 accionistas deben entonces agrupar esta cantidad de dinero de 1.000.000.000 de bolívares. ¿Para qué? Para que de una u otra manera den cumplimiento a el pago de ese capital social. El Código de Comercio establece que el capital social puede pagarse hasta un mínimo del 20%. Es probable entonces que esta organización empresarial puede pagar el 100% del capital, que es tener todo el 1.000.000.000 de bolívares completo, o solamente cancelar un 20% de
ese millardo de bolívares. Cada uno de los accionistas, en función de la parte que va a corresponderle, él entonces tendría que pagar ese 20%. Les decía entonces que ese monto total debe estar dividido en acciones. En este caso está dividido en 120 acciones, cada una con un valor nominal de 8.333.333.33 bolívares. Si usted agarra ese millardo y lo divide entre 120, pues fácilmente esos 8.333.333,33 será el monto que corresponde. Ese va a ser el valor de cada acción. Recordemos algo interesante en el derecho mercantil, que todas las personas representan las organizaciones mercantiles en función de las acciones que tienen y que las acciones son indivisibles. No se puede vender media acción, un cuartico de acción, no. La acción es una sola y cada acción en el contexto del derecho mercantil tiene derecho a un voto. ¿Cuántas acciones tengo? ¿Cuántos votos tengo para la toma de decisiones dentro de las asambleas de accionistas? ¿Ok? Eso es fundamental que lo conozcamos. Entonces esa participación porcentual de la propiedad de las acciones será entonces la que determinará la posibilidad de dirección o de toma de decisiones dentro de esa organización empresarial. Bien, tenemos entonces dentro de este contexto que esas 120 acciones, les decía que ya habíamos leído en la parte inicial, que estaba constituida por tres accionistas. Vamos a ver cómo entonces esos tres accionistas la dividieron. Entonces tenemos por aquí 40 acciones, más adelante tenemos 40, ya tenemos 80 y entonces quedan 40 más. Significa que cada una de esas personas va a tener partes iguales. Ojo, todas las sociedades mercantiles emiten las acciones que ellos consideren necesarios. Pudieran haber emitido solamente tres acciones, una acción para cada una, completamente válido, y dividen ese millardo entre tres y se acabó el problema. Eso sería el valor de cada acción. En este caso, quisieron emitir mayor cantidad de acciones y emitieron entonces, en este caso, esas 120 acciones que se indica. Significa que cada uno de esos tres accionistas va a ser poseedor de 40 acciones y hay que determinar cómo se pagan esas 40 acciones. En este primer caso, de este primer accionista, dice 40 acciones que equivalen a 333.333.333.33, los cuales paga el 100% del capital suscrito. Y estamos viendo allí un número de factura, o sea que estamos hablando que ellos están comprando equipos, habían equipos que tenían y con esos equipos que tenían a nombre de cada uno de los accionistas están haciendo el pago de ese millardo de bolívares que aparece inicialmente. Voy a mostrarles, dejemos este documento acá, otro documento para que vean que hay otra forma de pago, ¿ok? Vamos a ver entonces un documento diferente. Tenemos por acá un documento diferente. En este caso, tenemos la misma información. Lo quiero hacer un paréntesis, voy a llegar nuevamente hasta allá, hasta el capital, para que empecemos a comparar, para que ustedes vean entonces cómo podemos comparar dos instituciones distintas. En este caso, esta que vamos a ver es una sociedad anónima. El otro documento que estábamos revisando es una compañía anónima. En este caso, estamos hablando de una sociedad anónima. Tenemos un número de expedientes, como lo ven acá también. También está inscrita en un registro mercantil. Y si fuéramos a hacer cualquier presentación, entonces hacemos lo mismo. Quien suscribe, el presidente, director de la empresa fulana de tal, inscrita en el registro mercantil tal, con el expediente tal, tomo, folio, ok. Toda esa información es interesante que se mantenga. Bajamos entonces y empezamos a ver ese documento constitutivo. Estas son las páginas del reverso, las páginas de pago de aranceles de esos documentos, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos al registro mercantil debemos hacer el pago de la reserva de nombre, los aranceles mercantiles, y esas son las hojitas que están inicialmente. Esta es la hoja de presentación de constituir el documento, y aquí vamos a empezar entonces a ver cómo está descrito ese documento. Igualito que la presentación anterior, nosotros iba a establecer la cantidad de accionistas. Luego de eso, también en ese título va a tener la denominación, el domicilio, el objeto de la sociedad mercantil, y va a empezar entonces a identificar cada una de las condiciones. En este caso, la denominación. Miren que aquí no es sociedad, aquí es una sociedad anónima. En el documento anterior era una compañía anónima. El domicilio establece un domicilio puntual. El objeto, a qué se va a dedicar entonces esa organización empresarial. Y al final entonces la duración, en este caso se repite que son 20 años, pero puede ser
una duración completamente diferente. Y llegamos aquí a donde estamos en el otro documento, que es el capital social. En este caso ya no es 1 millardo de bolívares, ya es ¿cuánto? 5 millones de bolívares y se encuentra dividido en 100 acciones. Lo que trato de mostrarles es eso. Regreso al documento que estamos viendo de Digital Node. Miren acá la diferencia. Aquí es 1 millardo y se divide en 120 acciones. Lo que quiero mostrarles es que siempre podemos tener entonces distinta cantidad de emisión de acciones y distintos montos de capital. Existe algo que es ilícito, es ilegal, pero eso es lo que está pasando en los registros mercantiles, que están obligando a las personas a establecer un monto de capital social en función del objeto comercial. Y eso, pues, de cierta manera es inconstitucional porque está violando el derecho a asociarnos dentro del marco de lo que serían las sociedades mercantiles, colocándonos de cierta manera algunas trabas o algunos impedimentos, y ahí hay que tener el libre derecho de podernos asociar independientemente de la proporción económica que tengamos, porque caemos en un proceso de discriminación. Eso es algo completamente válido. Ahora entonces los registradores, a través de una circular, esa circular dice que los montos de capital van a depender de el monto de dinero que tengamos para un momento determinado, obviamente en función del objeto. Voy entonces a mostrarles esa circular. Me gustaría que revisáramos esa circular porque es una de las informaciones que ahorita estamos revisando. Esta circular es la que les trato de mencionar. Las circulares no son ni resolución, ni es una normativa legal, ni es absolutamente nada. Es algo interno dentro de los registradores mercantiles, pero a través de esa disposición interna obligan a las personas que en función del objeto puedan constituir o no distintas organizaciones empresariales. Aquí tenemos entonces, dentro de esto, ya que estamos hablando de capital social y ya acabamos de hablar de los objetos comerciales, ¿cuál sería el monto para constituir cierto tipo de empresas? Entonces, por ejemplo, dice que para constituir una organización empresarial, una sociedad mercantil, una compañía anónima, que sea una agencia de viajes y turismo, se requieren 100 millones de bolívares. Ese sería el monto del capital social. Usted me puede preguntar, profesor, ¿y cuántas acciones se emiten? Bueno, las que usted quiera. Si son 2 accionistas, pues entonces esos 2 accionistas pueden emitir una acción cada una, o pueden emitir 50 acciones, 100 acciones, 1000 acciones, 1 millón de acciones, 100.000 acciones, y cada una puede valer un bolívar. En fin, lo que trato de mostrarles entonces es que el monto más o menos en este caso lo están asociando al objeto comercial. Entonces, si es un objeto de agencia de viajes y turismo, entonces tendrá obligatoriamente tener como mínimo un monto de 100 millones de bolívares esos 2 accionistas, de los cuales, recuerden muy bien, ustedes pueden pagar únicamente el 20%. O sea que teniendo el 20% de estos 100 millones representados en dinero en efectivo o representados en facturas, ustedes lo pueden constituir. Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, de seguridad y vigilancia, entonces tiene que ser 150 acciones, 150 millones, perdón. Ojo, hay algo interesante con estas empresas de seguridad y vigilancia, así como hemos hablado con la que sigue, que es seguros y bancos. Recordemos que hay cierto tipo de empresas que requieren permisologías especialísimas. Por ejemplo, en el caso de las empresas de seguridad y vigilancia, ellos a veces tienen la necesidad de porte de armas y de equipos de seguridad. Por lo tanto, van a tener una regulación por parte de la superintendencia que tiene adscritas esas instituciones y requiere una permisología especial, un registro especial de ese tipo de empresas. Entonces, primero se constituyen los registros mercantiles y luego se solicita ese tipo de permisología. Luego tenemos entonces seguros y bancos, y dice ley respectiva en materia bancaria. ¿Por qué? Porque no pudieron regular el tema de los bancos, crear un banco. Por lo menos aquí en San Cristóbal tenemos un banco propio que es, o para propio me refiero a la región, que es del estado, que es el Banco Sofitasa. Fue creado acá. Anteriormente teníamos en Banco Andes, ahora Banco Bicentenario, también fue un banco regional creado en Venezuela. Los bancos están clasificados como bancos
universales cuando ya tienen sucursales en todo el territorio nacional. En este caso, Banco Sofitasa es considerado un banco universal porque tiene representación a nivel nacional. Tanto los bancos como los seguros, existen dos superintendencias aparte, la de bancos y la de seguros, y requieren entonces una permisología especial. Yo no puedo crear una empresa para vender seguros si yo no soy corredor de seguros o agente de seguros, adscrito, por supuesto, a la superintendencia de seguros. Y yo no puedo hacer un banco si yo no voy a pedir una permisología especial que regula la materia aseguradora bancaria. Entonces ahí más o menos esto están las disposiciones. En este caso, pues, no quisieron colocar un monto especial. También hay empresas como por lo menos tascas y restaurantes. Todo lo que esté marcado dentro de tascas y restaurantes se requiere como mínimo, según esta circular, 273 millones de bolívares. Esta circular está siendo aplicable en algunos registros en el país, en otros no. Vamos a recordar que de todas maneras eso es a criterio del registrador, tal como lo establece la disposición de la ley de registro público. Hoy estamos hablando que es 20 de abril del año 2021, que estamos haciendo referencia a esto, aunque es una circular que tiene creo que más de 2 años, no sé, sí, en el año 2019 fue que se emitió esa circular y pues aún todavía en algunos casos sirve de referencia. Cuando van a constituir panaderías y pastelerías, en este caso se requieren 62 millones de bolívares. Vuelvo e insisto, cada uno de esos capitales que están allí son capitales referencia para la constitución mínima de una organización empresarial, pero siempre el código establece que usted puede pagar como mínimo el 20%. Si estamos hablando de empresas inmobiliarias, por lo menos para la administración y compra de inmuebles, estamos hablando que tienen que tener un capital mínimo de 205 millones y algo. Si estamos hablando de actividades de construcción e ingeniería, 410 millones 400. Si estamos hablando, por ejemplo, de venta de repuestos y equipos de computación, estaríamos entonces hablando de 273.600. Si estamos hablando de empresas, por ejemplo, de compra y venta de vehículos, en este caso 433.200 bolívares. Si estamos hablando no de vehículos, sino de repuestos de vehículos y autoperiquitos, entonces en este caso se exige un capital mínimo de 200 millones. Si estamos hablando de venta de equipos de celulares y accesorios, 280 millones. Si estamos hablando de peluquerías y barberías, 80 millones de bolívares. Imagínense una persona que de broma hace un curso de peluquería por allí y puede comprar unas tijeras y un peine y una máquina, y ya le están pidiendo un monto. Ahí es donde uno dice, no debe existir una limitación al monto porque cada quien tiene derecho de trabajar y desempeñarse en el libre comercio sin necesidad de que sea sujeto a una disposición como esa. Pero bueno, esos son puntos de vista. En este país, pues esperemos que exista nuevamente un Estado de Derecho donde uno pueda colocar cualquier tipo de reclamo ante el Poder Jurisdiccional y que tenga una garantía de respuesta que no sea de una u otra manera vista como un contexto político, sino como un derecho humano, un derecho individual, un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional. Tenemos también distintas instituciones que crean como agencias de festejos o organizaciones de eventos, requieren entonces un monto de 170 millones. Tenemos actividades de intelecto o asesorías como cualquiera de ustedes cuando se gradúen y puedan crear cualquier tipo de empresa de servicios en función de la especialización o la especialidad que ustedes tienen profesional. También están quienes van a hacer vida comercial a través de kioscos, ventas de revistas y demás, 22 millones 800. Para la compra, venta, importación y exportación de ropa, calzados y bisutería, 70 millones. Para el caso de empresas de albañilería, plomería, herrería, que son de una u otra manera personas que aprenden un arte, requieren también un monto mínimo, les están exigiendo 200 millones de bolívares. En el caso de la constitución de ferreterías, 387, 600 millones. En el caso de transporte de mercancías y encomiendas, 410 millones 400. En el caso de servicio de taxis, traslados ejecutivos de personas, 250 millones. Si estamos hablando de colegios, que también es una institución regulada por el Ministerio de Educación, 387 millones de bolívares, 600. Ojo, requieren crear la organización y solicitar entonces también la permisología respectiva. También pasa lo mismo con las guarderías y cuidados maternos o lo que se llaman maternales, 228 millones.
En el caso de importación y exportación de servicios médicos, 433.200.000. En el caso de abastos y bodegas, 68.400.000. En el caso de supermercados, 410.400.000. En el caso de ventas de comida y servicio de karting, 100 millones de bolívares. En el caso de perfumería, imágenes religiosas, 80 millones. En el caso de actividades agrarias, 410.400.000. Vemos entonces toda esa cantidad de instituciones. Y tenemos, por ejemplo, estas que tienen que ver con venta de títulos de valores. En este caso estamos hablando de organizaciones de corretaje, bolsas de valores y demás. Obviamente requieren entonces, igual que los bancos y los seguros, que la institución reguladora determine cuál va a ser el monto de la inversión. En el caso de las firmas personales, cualquiera sea el objeto, escúchese eso, firmas personales o fondos de comercio, 68.400.000. Ese es entonces el monto mínimo de constitución de cualquier firma personal. En el caso de dotación, 1.000 millones de bolívares, y en el caso de todo lo que tenga que ver con empresas del arco minero, 450 millones de bolívares. Esa más o menos entonces es esa disposición interna que quería mostrarles con referencia a la información de obligatorio cumplimiento por parte de los registros. Regresamos nuevamente entonces en la pantalla compartida a ese documento que les estoy mostrando en función de ese capital social. Trato entonces de explicarles cómo se está relacionando ese capital social con el objeto comercial, con esa circular que les mostraba, y estoy también comparando dos documentos distintos, mostrando el capital social, donde pueden ver que cada capital es completamente distinto, que esas acciones se emiten en función de lo que disponga, en este caso, las personas que van a constituir de este documento nuevo que estamos colocando aquí. De esas 100 acciones, una persona va a tener 60 acciones y la otra, pues obviamente el restante, que serían 40 acciones. La diferencia entre este documento, que es lo que quiero mostrarles, es que por lo menos en este caso de los 5 millones, dice que se suscriben 60 acciones por 3 millones de bolívares, de los cuales se paga el 20%, o sea que están haciendo uso de la disposición del Código de Comercio, en donde solamente van a cancelar el 20% del capital, y a diferencia del documento anterior, en este caso lo van a hacer a través de una cuenta en formación. ¿Cómo es eso? Se supone que estamos creando la empresa no existe, uno va al registro mercantil, lleva una copia del RIF de ambos accionistas, una copia de la cédula de ambos accionistas, la redacción de este documento que debe ser presentado por el abogado que lo redacta, y al llevarlo al registro mercantil se hace el proceso de reserva del nombre. Teniendo la reserva del nombre, uno va al banco y apertura una cuenta bancaria a nombre ya de esa organización empresarial, aunque no se haya registrado todavía. Ellos le van a dar entonces un número de cuenta. El banco puede ser cualquier banco. En este caso utilizaron Banco Sofitasa, pero puede ser Banco Bicentenario, puede ser Banco de Venezuela, Mercantil, en fin, cualquiera de los bancos que quieran las personas utilizar para eso. Y en ese caso van a pagar lo que ellos deciden. En este caso van a pagar el 20%, hacen un depósito, aquí está el número de depósito, por 600.000 bolívares, y está la fecha entonces en que se hace el depósito. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entonces pagar en dinero, en efectivo, y podemos pagar en especie, en este caso a través de equipos de bienes, inmuebles o muebles que tenga cada uno de los accionistas, y que vaya a separarlos de su propio patrimonio para conformar esa nueva institución, que es una sociedad anónima o es una compañía anónima en cualquiera de los casos, en donde los patrimonios son completamente separados y donde los socios responden únicamente por el patrimonio que esté identificado en esa organización empresarial. No sé si tenemos dudas hasta el momento. Escucho a Carla, que está conectada a clase hoy, a Mari Carmen, que también le agradezco su conexión a clase, a Oriana, a Sara y a Wendy Espinosa. De verdad que no sé si tienen alguna duda al respecto. Si hay alguna duda, de verdad, con todo el gusto, me gustaría que participaran en la clase. Si no, pues bueno, vamos a continuar entonces con esta actividad. Esa es entonces más o menos la disposición de cómo se distribuye el capital social de cualquier organización empresarial. Ahí entonces vamos mirando cada una de esas partes de cómo está constituido ese capital social. Tenemos entonces allí los montos generales. En ambos casos, los dos accionistas hicieron pagos
a través de la cuenta. La cuenta es una sola que se crea y cada uno de ellos hace un depósito. Aquí vemos el depósito 1 y el depósito 2 y en cualquiera de los casos, por lo menos para esta empresa, se cancelaron únicamente el 20% de capital social. Voy a volverlo a colocar el documento anterior que mostraba, donde hay un documento que tenemos una disposición distinta. En este caso no era una cuenta bancaria, sino aquí habíamos pagado con facturas. Vemos entonces la factura como se demuestra en factura número 05 de equipos, ¿ok? Aquí pagaron con equipos, seguimos y siguieron pagando con facturas, pagando con equipos. Esa es más o menos la diferencia de cómo se puede pagar el capital social. Terminando esa disposición, hablamos de la administración. Había adelantado algo de eso también en la clase anterior. Estamos tratando de reforzar un poco el conocimiento de algunas cosas que habíamos conversado porque considero que son importantes que ustedes se familiaricen con esa realidad. Ojo, recuerden que las empresas pueden parecerse. Usted puede trabajar en dos supermercados completamente diferentes haciendo su actividad y cada supermercado tiene sus propias disposiciones, sus propias cláusulas, su propio capital, sus propias acciones emitidas, sus propios accionistas. En cualquiera de los casos, todas las condiciones van a ser distintas, así la empresa haga o realice el mismo objeto comercial. Eso es algo que ustedes deben colocar. Mostraba la semana pasada un documento donde había inclusive factores comerciales. Ya hemos identificado en clases anteriores que es un factor comercial, que es una persona que no es accionista de la empresa, pero que está facultada para realizar ciertas acciones dentro de la empresa, y son lo que llamamos comúnmente en las empresas. Usted es el gerente de la empresa, usted es el administrador de la empresa, la persona que dirige, la persona que contrata, la persona que puede despedir personal, la persona que toma decisiones, la persona que paga nómina, pero no es el dueño de la empresa, sino es una persona que se contrata para que realice ese trabajo en especial, que en cualquiera de los casos el día de mañana pudiera llegar a ser cualquiera de ustedes. En este caso, dentro de esta compañía anónima, tenemos entonces como junta directiva. La junta directiva sí son generalmente accionistas, tres personas, un director ejecutivo, un director de administración, un director de operaciones, y les mencionaba en la clase pasada que puede llamarse presidente, vicepresidente, puede llamarse de cualquier manera como disponga. En este caso, también siempre que se establece esa junta directiva, independientemente sea el nombre, debe establecerse el tiempo. En este caso, tiene una duración de 5 años. Cada vez que llegue al año 5, se vence esa junta directiva, debe hacerse una asamblea y hacerse la renovación entonces de esa junta directiva. Es obligatorio que se realice y dentro de ese mismo documento siempre van a establecerse cuáles son las facultades que tiene esa junta directiva y cada uno de los cargos que fueron creados para ese contexto. Ahí vamos a ver entonces una lista de todas las actividades como dirigir y vigilar la marcha de los negocios, convocar asambleas, aprobar y reformar presupuestos, representar la compañía, gestionar y solicitar todo tipo de créditos, en fin, hay una serie de disposiciones puntuales, especiales para cada uno de los cargos que se estén describiendo dentro de cualquier organización empresarial. Esto mismo que estamos viendo acá, voy a colocar el otro documento para que lo comparemos y hacemos lo mismo. También va a tener esas mismas disposiciones de la administración, ¿sí? Y cada una entonces de las disposiciones. Muchas de esas disposiciones en algunos casos se pueden colocar que sean conjuntas o separadas cuando son instituciones empresariales donde la proporción accionaria es más o menos igual. Se pueden colocar de que sean que puedan actuar conjunta y separadamente en todas las disposiciones que se establezcan. Eso lo que va a permitir es que de una u otra manera las personas puedan tomar todo tipo de decisiones, sea la una o sea la otra persona, se encuentre cualquiera de las dos en un momento determinado. Cuando hablamos de las asambleas, y tiene mucho que ver entonces con esta lámina que coloco acá, que es la lámina de los puntos que vamos a trabajar, en este caso las deliberaciones, el quórum, las asambleas, cada uno de los puntos que más o menos están dentro de ese documento constitutivo, vamos a ir revisando cada uno de esos. Esas asambleas son de dos tipos, eso también lo mencionaba en la clase anterior, pueden ser ordinarias y extraordinarias. Bien,
Vamos entonces, creo que el tiempo está cerrándome la sección. Vamos entonces a terminar este ciclo y aperturamos nuevamente otro ciclo de clase para poder continuar con la clase.